Combinación Clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. ¿Sabe a quién acudir si sufre un accidente o si su hijo se enferma durante sus vacaciones? Viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asiscard. Llámelos al 22-756-1059. Compras y condiciones en www.asiscard.com. También en aeropuertos y en sus agencias de viajes. Viaje siempre protegido por Asiscard. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Viva sus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que lo motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, su punto de partida, los puede visitar en bateriahankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar que son Pacífico, Historias de la Guerra, que son varios las personas que cada uno de ellos escoge una historia de la guerra. Juan Carlos Cortázar, Juan Cristóbal Guarelo, Patricio Jara, Alejandro Neira, Alberto Rojas, Francisco Chilling y Carlos Tromben. Esta está en una segunda edición ya. Y de la escritora española Julia Navarro, la novela Dispara, yo ya estoy muerto, que eso es como todas las novelas de Julia Navarro, es un libro macizo, grande, 800 páginas, y está esto ya en su 19ª edición. Ha sido uno de los más exitosos libros de Julia Navarro. Para llegar a concursar necesitan mandar twitters con la hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos en el panel de los días jueves. Está con nosotros Rodrigo Durán, jefe territorial de Evópoli, que es conocido de la casa, y Javiera Toro, que cada cierto tiempo ha venido. Presidenta del Partido Comunes, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Teníamos también a Claudio Fuentes, pero está medio... Tema familiar. Claro, sí, tiene la influenza está terrible. Yo llegué a la influenza. ¿No te vacunaste tú? Sí, me vacuné llegando el día lunes. ¿Pero tuviste influenza también? No. No, llegué de mi viaje y... de veras que viniste de un viaje y me fui a vacunar. ¿Y que importaste algunas cepas malignas que trajiste al país de otras latitudes o no? No, todo lo declaré en el SAC y me dejaron pasar, así que yo estoy tranquilo con eso. Confío en las instituciones, al menos la aduanera. En el SAC es la más estricta. Al menos las aduaneras me dan mucha confianza. Yo encuentro que, bueno, en fin. Es que, pero ¿has visto la cantidad de jamones serranos que hay cuando uno llega al aeropuerto por vuelo internacional? No. Es impresionante. Está lleno de jamón, de comida en general. No, lo que yo encuentro notable es que, por ejemplo, pongámoslo en términos del jamón serrano que tú hablabas. En el aeropuerto Barajas de Madrid te venden en el aeropuerto el jamón serrano. Sí. Hecho, empaquetado, listo para salir. Teóricamente tú podrías pensar, oye, si me lo venden en un aeropuerto, es porque Es porque puede estar en otro. Puede estar, claro, puede estar funcionando y puedo comprarlo aquí porque por eso están vendiendo. Pero cuando llegas acá, te lo retienen. Sí. Te lo quitan. Así es que, ojo con con un eso. mercado negro feroz con los jamones serranos del aeropuerto. Y jamones serranos por todos lados. Oye, bueno, hay montones de temas. Tú me gustaría conocer tu opinión ya después, post-gabinete, cambio de gabinete. Viene ahora el cambio de subsecretario, o un ajuste de subsecretaría, que siempre también es muy, yo te diría, tensa. Y a raíz de la tensión que efectivamente existió en el cambio de ministros, ¿cómo percibes tú que viene este segundo paso, Rodrigo? Que eres parte del gobierno. Mira, en primer lugar, me parece que el ajuste ministerial era necesario. Creo que el presidente da una señal y viene dando señales a partir del día jueves bastante
sólidas en torno a qué es lo que él buscaba, que era reforzar finalmente el equipo económico y al mismo tiempo dar una señal de confianza al equipo político que hoy día va a encabezar una tremenda reforma a las instituciones, que entiendo que el Partido Comunes ya estuvo con el ministro Chadwick el día de el martes. Sí, nos juntamos con el ministro. Que sería súper interesante también ver cómo lo ven ustedes. Nosotros como Evópoli vamos hoy día a la reunión con el ministro. Creo entonces que por una parte se refuerza la gestión económica y sectorial. Creo que el presidente abraza y recoge las inquietudes de la ciudadanía en materia de seguridad pública, en materia de salud, que son las que aparecen principalmente mencionadas en la encuesta CEP, y por lo tanto hace ajustes en esas áreas. Y al mismo tiempo creo también que aquí hay un aprendizaje para la coalición, que yo tomo dos aristas. Lo primero es que lamento el actuar de ciertos voceros de los partidos de la coalición, en el espectáculo ordinario que se da, que en vez de volver a hablar de nuestro programa, de las propuestas que estamos haciendo, del avance en materia de poner a Chile en marcha, hablamos de es que me siento perjudicado, es que me tocaba es que me quitaron desarrollo social, entonces me debería tocar el tal o cual. Creo que eso habla muy mal de nuestra coalición, creo que le hace daño al gobierno, y también creo que le hace daño a la coalición el hecho de que tanto la UDI como Renovación Nacional ayer dieran por cerrado esto cuando el papá presidente los llama, los sienta en la mesa y le dice, ya, pues chiquillos, ¿qué comieron la semana pasada que se pusieron tan peleadores? O sea, creo que aquí hay que, si bien reafirma el carácter de jefe de coalición que tiene el presidente Piñera, también le hace daño a la coalición en el sentido de que seguimos dando señales de inmadurez, cuando esto ha sido una coalición que se ha mostrado exitosa, que le está dando gobernabilidad al país, que nos está poniendo un poco a prueba, con todo lo que está pasando por el crecimiento al extremo más derecho de la coalición. Entonces estas cosas no nos hacen daño en dar señales de desunión. Pero en síntesis creo que fue una buena semana para el gobierno, creo que el gobierno ha recuperado la agenda, creo que los cambios son atingentes en materia de las personas que entran y que salen, y creo que las señales que se han dado esta semana, sobre todo en las reuniones para el tema de institucionalidad y también el refuerzo de la agenda económica, son buenas señales para la ciudadanía, de que están interesados en avanzar. Tú dijiste que fueron ustedes invitados hoy. ¿En qué consistió esa reunión en La Moneda? Sí, el martes asistimos a la reunión invitados por el ministro Chadwick, que el presidente había anunciado en su cuenta pública que iba a hacer un llamado a acuerdos amplios para mejorar las instituciones. Nosotros asistimos fundamentalmente porque compartimos la urgencia que se planteó, o sea, nos preocupa en verdad y nos parece muy bien que el gobierno lo esté tomando, porque lo hemos planteado sistemáticamente, lo problemático que es que las instituciones políticas estén tan deslegitimadas, que haya un descrédito de la democracia tan grande, y en ese sentido ha sido una de nuestras líneas fundamentales, y por eso asistimos, compartimos la preocupación. Ahora, y por eso tenemos expectativas, esperamos que el gobierno se lo tome bien en serio, porque creemos que aquí, más allá de la posición de política de un lado o de otro, lo que está en juego es la sanidad de la democracia. Y para eso nosotros creemos que lo que se necesita es construir una política que sea capaz de responder a las necesidades de la sociedad. Y ahí, vemos que el gobierno tiene signos contradictorios, porque por un lado hace este llamado a este gran acuerdo, qué sé yo, y en el mismo discurso en que lo hace, el gobierno también habla de medidas que parecen ser más bien antipolíticas. O sea, el tema de la promesa esta de disminuir el número de parlamentarios sin hacerse cargo, no es una de las propuestas específicas. Nosotros no nos negamos a priori, pero creemos que eso va un poco en la línea de deslegitimar más las instituciones políticas. Nosotros estamos por el contrario, porque creemos que hay que fortalecerlas, y también no solo hacer reformas democráticas y reformas políticas en el plano de la democracia política, sino también mayor democratización social. O sea, no se va a resolver el problema de la legitimidad de la política únicamente si hablamos de cómo es el Congreso, si mejoramos un montón de cuestiones que son necesarias resolver en las instituciones, sino que si no construimos una política que sea capaz de responder a la urgencia en educación, en salud, en materia de pensiones, que hoy día creemos que el gobierno no está dando el ancho. De alguna manera, dices tú, no hay mejor legitimación de la política que cuando la política funciona en su pega, digamos. Pero convengamos que es bien complicado cuando tú estás viendo simultáneamente una serie de embates que afectan a la política desde todos lados. Mira tú lo que pasa con el Partido Socialista y la elección interna, que si bien es bien sintomático que ningún partido haya salido muy duro a criticar
a los padrones internos que tienen, porque no tienes idea tampoco cómo te puede ir en casa al respecto, porque la verdad es que yo no sé si es que los partidos saben exactamente quiénes conforman su padrones, porque hoy día cualquier persona puede inscribirse en un partido. Hay un tema que de hecho yo lo conversé con la gente. Ustedes están en proceso de formación ahora, ¿cierto? No, nosotros ya estamos. Ya están constituidos. Tenemos algunas regiones que estamos legalizando, pero ya tenemos 8 regiones legalizadas. Yo estoy a cargo de los procesos de afiliación en Evópolis, lo cual es un cacho gigante, porque cuando a ti te llegan las fichas, el CERVEL se demora una eternidad en confirmarte las personas. Te estoy hablando 2-3 meses. Entonces la gente piensa que tiene derecho de militante y no los tiene. Después tú mandas las fichas y de repente hay fichas que ellos te dicen no las mandaste, porque tú no puedes mandar el detalle de quiénes entregaste, sino que solamente mandas cuántas eran por región. Entonces, y no te avisan cuando las personas son rechazadas o por qué criterio. Tú tienes que solicitar la información y se demora 2 meses. Entonces, el tema de los padrones es francamente caótico, en parte porque el CERVEL no tiene suficientes recursos para dar respuesta a las nuevas exigencias de la ley. Y ahí era una cosa que conversábamos dentro de Evópolis, que es este proyecto de ley que presentó Marcelo Díaz con un grupo de diputados, en el cual buscan que el CERVEL tenga más atribuciones en las elecciones internas de los partidos. Y eso para mí es francamente una locura. Si el CERVEL no puede ni siquiera hacerse cargo de lo que tiene hoy día, si tú además lo obligas a hacerse cargo de las elecciones internas de los partidos, que son realmente, bueno, lo vimos en San Ramón, pero todos los partidos son súper complejos los procesos, creo que puede ser un disparo en las patas, pero brutal. No, yo le encuentro sintomático el que uno hubiese esperado. A ver, te lo pongo con toda aquí donde en Chile cualquier caída de alguien en un partido político automáticamente genera un levantamiento de todos los adversarios de ese partido para darle con todo. Y tú hubieses dicho, mira, oye, ¿por qué no están todos los parlamentarios de los partidos grandes de gobierno, pero haciendo pedazos al Partido Socialista respecto de su situación del padrón y todas estas personas que estos bolsones de clientelares en San Ramón? Y yo tengo la impresión que es porque los partidos no están seguros de si no tienen un problema relativamente similar metido dentro de su propio padrón. Bueno, pero ahí hay distintas cuestiones. Evidentemente... Estoy hablando de partidos no que se están formando porque tienen la ventaja de estar quizás viéndose el padrón ahora. Estoy hablando de los partidos que tienen cierta trayectoria y cierta historia en eso. ¿Qué sabes tú de los militantes de determinadas territorios? O sea, eso puede ser un problema, pero igual aquí lo importante es también cómo reacciona el partido ante una cuestión así. Este es un tema que se viene arrastrando hace harto tiempo y creo que ahí hay una crítica que internamente se está haciendo dentro del Partido Socialista, pero quiero poner un punto también de que aquí hubo un proceso de reforma importante a los partidos políticos que traía, entre otras cosas, se supone, para asegurar que los padrones fuesen más legítimos, más acordes a la realidad, porque era como la contrapartida del financiamiento público, que el proceso de refichaje. Y finalmente yo creo que esto en parte demuestra que ese proceso primero fue sumamente costoso para los partidos y para el gobierno, o sea, y para el Estado. Implicó un montón de recursos y finalmente yo creo que es un ejemplo de una reforma a la política muy ensimismada, que no va a ser más democrática, ni los partidos no va necesariamente, no va a mejorar en sí misma la institucionalidad, y creo que hoy día se está mostrando que ese proceso, que fue un esfuerzo enorme, que a mí me parece bien, que estaba bien ajustar los padrones, y no digo que no había que hacerlo, y que obviamente que tiene que haber ciertas garantías, sobre todo cuando hay financiamiento público involucrado, pero que eso no funcionó. Y yo creo que la respuesta no es necesariamente seguir haciendo más ajustes en esa línea. Ahora, hay una cosa bien interesante en lo que dices tú, que podríamos verlo como comparación con otros países, por ejemplo. Hay países donde la militancia, llamémoslo así, no es una cosa permanente. No es una cosa de todos los días, no es una cosa... Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes inscribirte como demócrata o republicano el mismo día de la elección. Tú te pones ahí y votas. Básicamente funciona el partido desde el punto de vista de su lógica de militancia, funciona
para las elecciones y después para las nominaciones. Claro, para las nominaciones, para las elecciones, a eso me refiero en general, y después para la administración de poder en caso de que ganaste o no ganaste. Acá no. Acá la historia de la militancia era una historia donde tú tenías partidos clásicos que primero pasabas por una premilitancia, por una escuela de cuadros, tú conocías a las personas que estaban postulando a ser militantes en su territorio y después te daban a ti el carnet. Y el carnet era casi un honor, era como el diploma de una persona que ha hecho 4 años de carrera profesional y tú se sentía, oye, soy... por lo tanto, hoy día no. Hoy día tú puedes inscribirte en cualquier partida que quieras y eventualmente incluso el partido puede no saber quién eres tú. No estoy seguro si es que los partidos saben si existen los militantes. No, si tienen que saber, porque un militante no puede ir a fichar al CERVEL directamente. Tiene que pasar por el secretario general o el presidente del partido, por ley. Pero lo que sí es que tú no le puedes negar la militancia a alguien. Eso es desde mi perspectiva, es muy valioso. O sea, la militancia se consagra como un derecho. Exacto, como un derecho. Entonces, si alguien llega y dice, oye, yo comparto los principios de este partido, y tú dices, no, pero ponte tú, imagínate, no sé, Sichel, el nuevo ministro de Desarrollo Social, toca un día a la puerta de RN y dice, yo siento que soy parte de RN, él puede llegar y firmar su ficha de militancia. Ya, pero espérate, pongámonos en el caso de lo que pasó en el Partido Socialista. De repente llegan, qué sé yo, en una comunidad donde tú tienes determinadas condiciones económicas y sociales equivalentes a otra comunidad y tienes en una 4.300 militantes y en la otra tienes 250. Uno le debería llamar por lo menos al encargado territorial equivalente, debería decir, a ver, ¿qué hace que sea tan tremendamente eficiente San Ramón para esto? Como lo pasa, por ejemplo, en Renca con la UDI, que tiene también una situación relativamente similar. ¿Qué pasa que sean tan tremendamente eficientes en este particular lugar y en este otro que tienen las mismas condiciones y también hay militantes y tienes diputados ahí? No tienen lo mismo. ¿Cómo no se percibe eso? Tú que tienes que mirar territorialmente, Rodrigo, las cosas. ¿Cómo te pueden meter un transatlántico dentro de tu padrón y para que tú te des cuenta por un reportaje hace 2 años de Televisión Nacional y ahora uno de Canal 3? No, sí, a ver, yo ahí coincido con lo que decía Javiera. Esto no es que tantos militantes en San Ramón, no lo habíamos visto. Aquí hay... O sea, Aguilera es un caudillo al interior era un caudillo al interior del Partido Socialista con cargo. Recordemos que hasta el reportaje era vicepresidente nacional del Partido Socialista. No era un cualquiera. Y ahí yo creo que, recojo lo que decías tú antes, la ciudadanía no es tonta. O sea, creo que aquí hay una tremenda responsabilidad de la directiva y el Tribunal Supremo del Partido Socialista de dar una señal a la ciudadanía, de tragarse el sapo y decir, sí, cometimos un error grande en mirar por encima una cosa que era evidente y era la vinculación del narcotráfico con un partido político. O sea, si no cuando tiene boca de pato y poto de pato y patas de pato y yo no puedo decir que es un pollo, es un pato, es evidente. Entonces, no es algo que se hayan dado cuenta. Aquí hay una responsabilidad política de la directiva, hay una responsabilidad política de quienes hicieron la vista gorda de estas intromisiones al interior del Partido Socialista, porque yo me imagino que la militancia del Partido Socialista no se siente identificada con el narcotráfico. De hecho, hay varios alcaldes del Partido Socialista que tienen una postura muy férrea y bastante sensata y valorable en torno al tema del narcotráfico. Entonces, creo que hay una oportunidad también para la clase política de dar una señal dura, fuerte, clara a la ciudadanía en materia de nosotros rechazamos esto. Y el primero que tiene que hacerlo es el Partido Socialista. Entonces, las medias tintas creo que no funcionan ahora. Sí, ahora ahí están en un interregno sobre cómo se procede. Hay algunos que dicen, bueno, hay que anular la elección en San Ramón, y yo creo que no cambia nada, no se corrige nada ahí. Sí, puedes tener el mismo bolsón metido adentro. Yo creo que si es que tú quieres hacer algo ahí, y que, ojo, claramente sería conveniente que lo hicieran otros partidos también, otros partidos que con historia, porque probablemente tú conoces menos a las personas que han ingresado a través del tiempo, pero se debiera hacer
una mínima auditoría de los padrones. O sea, que aquí yo también creo que el problema es más general que el tema de la elección interna, que por supuesto es grave, pero es una expresión del problema. Pero acá hay una desestructuración histórica de los partidos. O sea, eso que tú mencionabas, qué significaba militar en un partido antes, donde claramente representaba un sector social determinado, había un proyecto histórico que tú te podías asociar a él. Eso está absolutamente diluido, desdibujado, y no se expresa en los debates que hay internos que hay para las elecciones, se expresa también en este tipo de cuestiones donde no ves que las diferencias son políticas, y eso no es solo para como regodearse de lo que le está pasando al de al lado, porque hay un problema, o sea, es malo que los partidos estén así de debilitados, y nuestro problema es, a nosotros nos preocupa mucho cómo la política es una herramienta útil al servicio de la transformación social, y no sucede eso cuando los partidos están así de desprestigiados. Entonces requiere como una reforma mayor, pero sobre todo política, más que ajustes puntuales o legales a cómo se organizan hoy día los partidos, sino cómo los volvemos. O sea, lo que están viendo los vecinos de San Ramón es que el partido no representa un proyecto político claro, representa una bolsa clientelar, y eso le hace mal, yo creo, a toda la política, sobre todo en un partido tan importante históricamente como el Partido Socialista. Espérame, y yo creo que hay algo más serio que ahora que hablas de los vecinos de San Ramón, y es que esta cuestión está estigmatizando una comuna completa. Sí, total. O sea, estamos hablando de, si le creemos a Marcelo Díaz, estamos hablando de 3 mesas, de 10 mesas en total, porque yo... Respondiendo a la pregunta que decía antes, yo creo que cuando yo veo un bolsón de militantes en una comuna con características similares a la otra, lo primero que yo pienso es que tengo un cabrón ahí. O sea, una persona que es capaz de levantar y que es un buen liderazgo. Y generalmente pasa. En Arica nos pasó mucho con una persona que hoy día se da. Entonces, como que uno tiende a confiar en que no hay narcotraficantes moviendo influencia o un alcalde más o menos malintencionado. Entonces, yo creo que aquí la principal responsabilidad, Javiera, no es tan sistémica, es muy de instituciones puntuales. Hoy día la principal responsabilidad tiene la directiva del Partido Socialista y el Tribunal Supremo del Partido Socialista, porque de lo contrario va a seguir pasando lo mismo, de que nos va a dar miedo condenar algo que es tremendamente condenable, y es que hay indicios reales de infiltración del narcotráfico en un partido político. Entonces, si eso no parte por el partido que está siendo acusado, yo no he visto a Álvaro Elizalde hacer una condena categórica en materia de esto, no he visto a Andrés Santander hacer una condena categórica en relación a esto, como no he visto a nadie. O sea, no hay ningún actor político que lo haya dicho con todas sus letras. Entonces, ojalá partiera ahí, porque ese es el primer paso para que la ciudadanía empiece a confiar y decir, ya, en verdad no están cuidando sus intereses al interior del partido. Sin duda, y obviamente hay responsabilidades concretas de las que hay que hacerse cargo. Pero el tema de la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en los partidos viene de antes de que supiéramos. Sí, totalmente. Ahora, eso que ustedes conversaron con el ministro Chadwick respecto de... ¿Qué ribetes toca? Porque hay varias cosas que pueden ser gatillantes de esta pérdida de legitimidad. Sin duda, hay cosas que son, llamémoslo así, tópicas. Los sueldos, por ejemplo. Y el Frente Amplio ha sido uno de las coaliciones que ha pedido baja de sueldo. Que yo tengo la impresión de que, y puedo estar equivocado, pero no creo que pase tanto por el sueldo el problema. Yo creo que la deslegitimación de la política pasa porque la política, la gente no la percibe como algo efectivo desde un tiempo a esta parte en cosas que le atañen. Y en segundo lugar, porque la política en sí, la política electoral es una política de perfilamiento de egos. Si es así, tú compites con otro diciendo yo soy mejor que él, yo soy la raja, soy fantástico, soy el descueve, le voy a cambiar la vida a usted, señor. Por lo tanto, se crea un lazo de expectativa tan brutal que cuando no se produce o los tiempos en producirlo son lentos, tú te sientes frustrado. Y eso, a mí, mi manera de ver, en gran medida pasa porque no hay educación cívica que permita entender cómo son los procesos
políticos y los procesos y lo que puede y lo que no puede hacer un parlamentario, lo que te puede o no te puede decir, y por lo tanto uno carga en el Parlamento o en el gobierno un montón de deseos que de antemano son imposibles de ser materializados en los tiempos que uno siente deben pasar eso para creerle en la política. Sí, sin duda. O sea, en la reunión efectivamente hablamos de reformas a instituciones concretas que sin duda son necesarias. Y nosotros también llevamos una agenda de reformas políticas bien concretas que creemos en las que es posible avanzar. Evidentemente no llevamos todo nuestro programa de reformas políticas, sino los que creemos que es posible avanzar en este gobierno. Entre ellos la rebaja de sueldo, el Congreso unicameral, el mandato revocable. Pero, más allá de eso, yo también creo que lo sustantivo es tener una política que sea capaz de responder a las preocupaciones de la sociedad. Y por eso también tratamos de reponer. Nosotros hace un par de meses habíamos ido a la reunión con el presidente Piñera, donde llevamos una agenda corta de transformaciones en las que creemos que es posible llegar a acuerdos incluso con este gobierno. Porque nosotros no estamos disponibles a solamente hacer promesas, a estar 4 años criticando al gobierno y pataleando y después decir, cuando lleguemos nosotros vamos a cambiar las cosas, sino con las pequeñas instancias de poder institucional que tenemos hoy día, que son muy limitadas, que efectivamente no tienen capacidad de transformarlo todo. No solo tenemos pocos parlamentarios, sino que los parlamentarios en sí mismos no tienen iniciativa sobre un montón de materias, pero a pesar de eso, nosotros queremos tratar de empujar agendas que se puedan y que puedan responder a las necesidades de la población. Entonces, por ejemplo, hemos estado impulsando, nosotros tenemos una larga agenda para terminar con el endeudamiento por estudiar. Y tenemos una agenda corta que tiene que ver, por ejemplo, con terminar con la publicación de las deudas por estudiar en DICOM y en los boletines comerciales. Creemos que esa, una cuestión concreta, no termina ni condona el endeudamiento como nosotros lo plantearíamos si quizás llegásemos al gobierno, pero en la que creemos que podemos avanzar ahora. Creemos que esa también es la manera de ir recuperando la confianza en la política. Y todo lo contrario sucede cuando se prometen grandes cosas y luego no se resuelven, que creo que es un poco lo que está pasando en educación con la ministra Cubillo. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Se fueron para volver más amarillos que nunca. Oye, ¿sabéis qué, Mirko? Yo echo de menos a los de que es que, ¿sabéis por qué? Era demasiado potente como para que hayan salido por la ventana. Sí, es cierto. Y además hay tanta gente pidiendo que vuelva, pero yo creo que... El mejor punto de comparación entre un programa de calidad, con contenido, con oficio periodístico como el nuestro y un payaseo. Sí. Claro. Era muy entretenido el programa, pero livianito, es el equivalente a un matinal. No, yo los echo de menos un poquitito. Roca Balbuena y Fernando La Salvia vuelven a La Clave para preguntarse ¿qué es qué? De lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. 2 fechas muy especiales el 27 y 28 de junio. Durante la cena en el restaurante El Cid, presentaremos un menú exclusivo de nuestra chef Silvana Mateluna con decoración y música al más puro estilo brasileño. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha.
Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service, expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. ¿Está pensando en sus vacaciones familiares? No olvide su asistencia en viaje. Viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asís Car y sus hijos no pagan. Llámelos al 227561059. Compras y condiciones en www.asiscar.com, aeropuertos o en su agencia de viajes. Viaje siempre protegido por Asís Car. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago puede disfrutar de un brunch familiar. Un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Viva sus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que lo motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, su punto de partida. Visítelos en bateriashankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar. Acuérdense que este libro se sortean mañana y por lo tanto puede concursar hoy y también mañana. El libro en su segunda edición, Pacífico, Historias de la Guerra, por varias personas: Juan Carlos Cortázar, Juan Cristóbal Guarelo, Patricio Jara, Alejandro Neira, Alberto Roja, Francisco Chilling, Carlos Tromben, sobre distintos episodios y cuentos de la Guerra del Pacífico, y de la escritora española Julia Navarro, una voluminosa novela Dispara, yo ya estoy muerto, en su 19ª edición. Para concursar, hashtag combinación clave y @me gusta LSL. Bueno, estamos acá con Javier Toro, presidente de Partido Comunes, y con Rodrigo Urán, jefe territorial de Evópolis. Hay cosas que me parecen interesantes. ¿Vieron la entrevista a Ricardo Lagos ayer? Lo encontré bien interesante porque bastó que saliera la entrevista pero prendió Twitter inmediatamente, porque Ricardo Lagos dijo 2 o 3 cosas que eventualmente incluso después él rectificó, una de ellas diciendo que lo habían malinterpretado, cuando él dice dice que las Fuerzas Armadas deben hacer cumplir la Constitución en Venezuela. Y lo segundo, trató justamente al gobierno de Maduro como genocida. Esto junto 24 horas antes de que llegue la encargada de Derechos Humanos, que ya está allá, que es Michelle Bachelet, y por lo tanto hubo toda una discusión sobre si es que Ricardo Lagos había insinuado o no había insinuado de que las Fuerzas Armadas podían deponer a Maduro o no. Él saca un Twitter diciendo, o una comunicación diciendo: yo no llamé a ningún tipo de movimiento militar, a nada, solamente digo que para las Fuerzas Armadas deben hacer respetar las constituciones, lo que no significa de que eso, la forma de hacer aquello tenga que ser a balazos o con un golpe militar. En fin, sí, bueno, bien interesante, porque Lagos está hace tiempo desaparecido de la escena internacional y de las comunicaciones en torno a lo contingente, y justo calza con la visita de la expresidenta a Venezuela, donde yo me imagino que, como lo dije, va a haber 2 cosas. Va a haber gente que va a decir extraordinaria la visita, y va a haber gente que va a decir: mira, si es que no le cortó el cuello a la primera a Maduro, es porque Maduro está vendida y todo lo más. Va a haber de todo. Pero sí me interesa este tema de cómo se empieza a posicionar, no solamente en el tema de Venezuela, en términos de políticos, sino también, por ejemplo, aprovechando que estamos en el Día de los Refugiados, en la situación de la inmigración, que hay una discusión muy fuerte, muy potente hoy día. Yo contaba en la editorial en la mañana que ACNUR, la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, señaló ayer que el año 2018 había habido un aumento brutal en términos de inmigración, llegando a 71 millones de personas que se desplazaron de sus lugares forzosamente.
no porque tuvieran ganas, sino que porque escapaban o de cambios que tenían que ver con el cambio climático o por situaciones políticas o económicas barbáricas. Y para que uno tenga una idea de cuántos son 71 millones, es como si de pronto toda la población del Reino Unido saliera, como 4 veces Chile. Todos los pobladores de Chile se tuvieran que ir del país. Es una cosa feroz. Y llegan a lugares donde eventualmente no son bien recibidos porque, los acusan de quitar el empleo o son diferentes o meten miedo respecto de su religión o de su raza. No es fácil el asunto. Y esos son temas que se están discutiendo y nosotros los tenemos hoy día muy encima, esos temas. Y no sé si es que ahí, Javiera y Rodrigo, hay algún grado mayor de empatía o por lo menos de acuerdo respecto de qué hacer en materia de migración en Chile, entre gobierno y oposición. Mira, hoy día, justo en lo que tú mencionas, había una carta de Tomás Vicuña, si no me equivoco, del Servicio Jesuita Migrante. Sí, no es Tomás, creo yo, Matías. Pero sí. Y claro, y él advertía lo que va a empezar a pasar con el norte de Chile y los venezolanos que habían en primera instancia migrado a Perú y que, dado los cambios en la legislación de allá, forzosamente van a trasladarse a Chile. Y que ayer había colapsado el paso que está ahí entre Arica y Tacna. José Tomás. Yo, francamente, creo que si bien es importante levantar este tema, también creo que este gobierno ha hecho infinidad de cosas en materia de migración. Ha logrado ordenar la casa y probablemente lo más importante es que él ha logrado dar certezas a los migrantes que han llegado al país de cuáles son las reglas del juego con las cuales ellos pueden quedarse o no pueden quedarse. O sea, es algo que en Chile no... Claro, tú tenías una certeza vinculada a una ilegalidad de que tú podías extender una visa de turista en una cosa media rara. Y este gobierno ha sido capaz de decir, mira, estas son las reglas, así te puedes quedar y si cumples los trámites te quedas. Y eso ha pasado. ¿Qué es lo que no ha pasado? Que lamentablemente una reforma de esta envergadura requiere de una institucionalidad mucho más fuerte. No un departamento al interior de una subsecretaría que depende de una división, sino que requiere de una institucionalidad potente para la situación de migración que estamos viviendo en el país, que es, desde mi perspectiva, sin precedentes con la llegada de los venezolanos, de los haitianos y de los colombianos durante los últimos 3 años. Entonces, si bien el gobierno ha empujado buenas políticas públicas, estas buenas políticas públicas se enfrentan con algo concreto, real, que es la incapacidad que tiene el aparato público de responder a las demandas de los migrantes y de las personas que están haciendo estos trámites. Entonces, en síntesis, yo creo que el gobierno ha actuado de buena forma, yo creo que el gobierno le ha dado certezas a los migrantes y a los refugiados de cuáles son las normas para llegar a Chile, y por eso es que nosotros seguimos recibiendo migrantes de toda América Latina, pero también creo que hace falta un esfuerzo más potente por robustecer la institucionalidad que administra estos procesos. Y ahí hay una responsabilidad que mentiría si digo en qué etapa legislativa está, pero hay un proceso de modernización que todavía no es aprobado por alguna instancia legislativa, que salió el año pasado con votos demócratas cristianos, que recibió muchas críticas por parte del Frente Amplio el avance de ese proceso, y no sé en qué está ahora. Se pasó de la Cámara a la sala a la Comisión de Constitución del Senado, que es la reforma al servicio de migrantes, o sea, al servicio de extranjería. Javiera. No, nosotros la verdad hemos sido bien críticos de la política del gobierno en esta materia. Por supuesto que es un fenómeno muy complejo del que hay que hacerse cargo en serio, y es un tema que vamos a tener que abordar hacia el futuro y que excede lo que podamos hacer o decidir solamente dentro de un país. Hay un fenómeno global que tenemos que hacernos cargo. Pero nosotros creemos que desde el Frente Amplio hemos sido bien categóricos. Es muy errado hacerlo con restricciones, frenando la migración y restringiendo derechos. Y ahí, bueno, o sea, creo que durante el año pasado, sobre todo, vimos al gobierno como inaugurando en esta política bien populista estos viajes de retorno de migrantes, que a nosotros nos parece que
primero son muy atentatorios de los derechos de los migrantes y además no resuelven ni se hacen cargo en serio de la situación. Y por otro lado, un proyecto de ley de migraciones al que nos opusimos en la Cámara de Diputados, que restringe también el ingreso de los migrantes y la permanencia. Y en ese sentido nos parece que eso no es hacerse cargo en serio del fenómeno, sino es fortalecer una política o avanzar hacia un cierre de las fronteras más que hacia una verdadera apertura y hacerse cargo de lo que significa la integración de personas que vienen de distintas partes. Sí, ahora convengamos una cosa, que esto que en todas partes del mundo es un tema y hay legislación y normas para aquello, tienen distintas características. Hay, por ejemplo, y nosotros tenemos poco de eso, pero hay migraciones gigantescas en algunas partes del mundo que no obedecen a condiciones políticas, sino que obedecen a condiciones climáticas. Tú perdiste tu sustento agrícola porque se te acabó el agua. Y tú tienes regiones en África y regiones en otra parte que emigran por situaciones que tienen que ver con condiciones de cambio climático. Tienes otros que son por condiciones económicas. Tú tienes países que están en estados de pobreza, en estados donde... Es lo que pasa en Venezuela, con Chile. Sí, pero que también es política la de Venezuela. ¿Ah? Pero estoy hablando en términos exclusivamente económicos, que tiene que ver con situaciones donde tú tienes una incapacidad objetiva de poder sustentar a montones de personas. Después tienes combinaciones de estos casos, una situación política económica, como el caso de Venezuela, como el caso de los gobiernos de derecha en Centroamérica, que están huyendo desde Honduras, Guatemala, El Salvador, que son problemas, mezcla política con situación económica y claro, hasta que uno no le pasa, hasta que uno no se convierte en migrante, muchas personas no son capaces de pensar o no creen que esto sea algo forzado para la persona. No es que se quiera ir de su país, sino que tiene que irse de su país porque de otra manera no sobrevive o piensa que no va a sobrevivir ahí. Y por lo tanto, está ocurriendo esto simultáneamente en muchos países y de distintas formas. Ayer en Chacayuta llegaron un montón de venezolanos y... Bueno, un montón de personas dijeron, oye, ojo, Juan, revísenlo, no vayan a hacer que estén internándose, qué sé yo, bandidos, malhechores. Vi un Twitter por ahí de José Antonio Casas al respecto. Pero el hecho de que te llegue alguien en masa de esa, te habla más de lo que pasa en sus países, a veces de cómo esas personas tienen que llegar a una solución absolutamente extrema, que es ir a meterse a otro país, no tener nada de lo que tenían, no conocer el idioma en algunos casos, tener que enfrentar situaciones desagradables porque piensan distinto, porque creen en otro dios o porque tienen un color diferente, vérselas con situaciones de la gente que también en estos países que reciben a veces tienen dificultades económicas y por lo tanto miran al migrante como un competidor y no como alguien que eventualmente necesita ayuda. Es una situación realmente brutal lo de la Venezuela. Esto estamos hablando de 71 millones de personas en el año 2018. Y Chile, que siempre se había considerado a sí misma una especie de isla con lógica insular, protegido por la cordillera de los Andes por el este, por el mar por el oeste y por lo tanto súper controlable, de pronto se encuentra con que, oye, es un país igual que cualquier otro, que es mejor receptor de inmigración que para los inmigrantes que el del lado. Y te encuentras con que de pronto tienes este problema y te apanica. Porque al final yo creo que aquí hay un factor de miedo enorme. Miedo a lo diferente, miedo al distinto. Pero o sea, yo, Fernando, estoy de acuerdo con todo tu análisis hasta esa parte, porque yo creo que ese miedo, ese rechazo es marginal en la sociedad chilena, honestamente. Porque y construyo eso de dos maneras. Uno,
Porque al final del día, los chilenos, como sociedad, no somos una estirpe única, pura raza, aria. Somos un mestizaje permanente de distintos flujos migrantes que han construido tanto nuestras élites como nuestra historia como sociedad. O sea, mestizos de la colonia, varias tribus de indios en la prehistoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que, esta cuestión puede ser un poco como media comercial, pero el migrante de América Latina prefiere Chile a otros países. En general, cuando tiene la oportunidad de venirse a Chile, se viene a Chile, antes de irse a Perú, o irse a Bolivia, o irse a Ecuador, o irse a Argentina, o irse a Brasil. Los migrantes en general buscan venirse a Chile. Ahora, ojo que eso no te lo dicen los números hasta ahora. Puede ser que eso pase, pero los números, nosotros no somos el mayor país receptor de migrantes. Porque, por ejemplo, evidentemente, las personas que primero migran son las personas que tienen mejor situación económica. Eso está documentado. Y porque migran, las personas que migran, es una cosa que pasa. O sea, para que tú tengas que subirte a un bote con 40 personas y cruzar el Mediterráneo, tienes que estar en una situación desesperada. Lo lógico sería, por ejemplo, que los venezolanos, ¿qué pasa? Van primero, piensan Colombia. Perú o Ecuador. Claro, pasa lo más cercano que tú tienes. Te vas a Colombia y está lleno de colombianos. Los colombianos cuando migran se van primero a Brasil, o se van primero a Ecuador, o se van primero a Perú. Lógico. Los peruanos que en sus primeras migraciones venían donde estaban cerca, y si vinieron para acá, montones de ellos. Para que desde arriba de América del Sur te lleguen abajo de América del Sur, ya tiene que haber una cosa bastante más grave, una cosa más seria. No te están recibiendo los países del lado porque ya ocupaste, y por lo tanto estás buscando otros países, incluso mucho más lejos de lo que culturalmente distinto, pero que te ofrecen más oportunidades. Y ahí yo creo que y discrepo con lo que dice Javiera. Yo creo que este gobierno sí ha emprendido una política seria y una política que abraza la diversidad. Lo que ha hecho simplemente es poner reglas claras en torno a cómo uno puede ingresar al país. Es tan sencillo como eso, porque antes no existían. Pero de ahí, efectivamente, existen voces que son más xenófobas al interior de Twitter. Twitter da para todo. Pero este gobierno ha emprendido una agenda que reconoce el valor de la diversidad, que reconoce la importancia que tiene para Chile. O sea, el Banco Central lo dijo. El Banco Central midió el impacto que tiene la migración en la productividad, y sin migración nosotros estaríamos condenados a no crecer en los próximos 3 años. Entonces, creo que hoy día la responsabilidad de seguir avanzando en una política migratoria que sea capaz de abrazar los desafíos que nos pone un contexto que estoy totalmente de acuerdo contigo, es mucho más global que local, requiere de que nos pongamos a la altura de ese desafío en materia de la legislación que estamos discutiendo. Y ahí, lamentablemente, las personas del Frente Amplio, a lo menos lo que yo he visto, es que no tienen una propuesta concreta. ¿Sí? No les parece la que nosotros estamos haciendo, que es bastante rígida en materia de cuántas son las personas y cómo son los trámites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se propone una alternativa distinta con la cual uno pueda discutir. Yo creo que el tema aquí es que el gobierno, y ahí discrepo con lo que plantea, el gobierno sí ha utilizado y la derecha ha exacerbado para hacer esta política más restrictiva un miedo que existe y le da, lo vocifera a través de los medios de comunicación, cuando lo cierto es que los chilenos, los mayores miedos que tenemos, yo creo que no son a la migración o no son a los distintos. El mayor miedo que tenemos todos y que sentimos y que no se está avanzando en nada en ese sentido es el miedo a enfermarnos, el miedo a tener que endeudarnos para estudiar, es el miedo de no poder entrar a una buena educación superior, es el miedo a la violencia que hoy día está viviendo con carabineros entrando a las salas de clase. Eso yo creo que son los problemas más reales, más significativos, y la inseguridad real que vivimos, chilenos inmigrantes en este país, que no se están abordando. Sí, yo estaba mirando aquí un mapa de los receptores de migración y de los lugares en que se migra, y Chile, la verdad, tiene bastante poco comparado con los demás, pero tiene, y ha ido creciendo el flujo de petróleo. Yo creo que en gran medida porque llegar a Chile, además estas son personas que no se toman como diría una abuelita, no se toman un ferry para cruzar el
qué sé yo, el canalcito y llegan... No, cruzar el canal de Chacao. No. Pues, hay personas migrantes que están en otras latitudes, no sé si es que acá también ya pasa eso, yo creo que debe pasar, que tienen que conseguirse plata para pagarle a un tercero que tiene que pasarlos a la frontera. Esto pasa mucho en Centroamérica y sobre todo en México, Estados Unidos, donde tú tienes que pagarle a una persona una cantidad de plata para que el tipo te pase en la frontera y los coyotes, y de repente no te pasan, te dejan, te abandonan, te llevan la plata y te dejan botado. Entonces, yo tiendo a pensar que el primer factor de búsqueda de alguien que ha tomado la decisión de salir de su país es ver dónde me puedo ir a un lugar que me implique el menor costo posible en materia de aclimatación, de poder tener alguna cosa. Y eso normalmente son países vecinos o laterales. Recorrerte 1.200 kilómetros a través del océano para llegar a otro lado revela un problema mucho mayor que lo que pasa, por ejemplo, con los europeos, que de otra manera, que no nos olvidemos, también aquí estamos viendo los resultados de ¿por qué alguien de, qué sé yo, Mozambique trata de arrancarse para irse a, qué sé yo, Portugal? Bueno, porque fue colonia alguna vez. Hay ligazones históricas que hacen que personas de, qué sé yo, el Congo vayan a Bélgica cuando tienen problemas. Y tú ves entonces, entonces tú ves que los europeos se enojan en la cuestión y al final tú estás viendo coletazos de la historia en esto. Hablan el idioma, son distintos por cierto, están empobrecidos porque sus sistemas nunca crecieron y agarran lo que pueden. En Chile, por lo menos, hemos visto una migración que tiene ciertos patrones legales comunes y se están cambiando algunas cosas, como por ejemplo el que tú puedas entrar como turista y renovar constantemente tu calidad de turista, y probablemente eso significaba que tú te podías quedar ad eternum en un momento dado sin cambiar de estatus. Pero hoy día eso cambió. Hoy día las personas que llegan porque quieren quedarse acá. Y al quedarse acá van a tener que tener un lugar donde vivir, van a tener que tener, si que tienen hijos, un lugar donde sus hijos vayan al colegio, les das seguridad pública tal cual como al resto de la población, le das acceso a FONASA, y si es que eso es acceso a FONASA significa de que vas a tener menos vacunas para tu gente, ¿cómo lo haces? ¿Te compras un problema político para la próxima elección si es que tú tienes a los inmigrantes compitiendo por los cupos escolares? Y por lo tanto empiezas a pensar en una situación de apartheid virtual o real en tu propio país. No, la cosa cambia mucho la estructura política del país. Sí, y ahí es muy importante que tengamos reglas que no permitan, por ejemplo, que uno diga, no, es que yo no voy a tolerar que esto se atienda en el FONASA porque van a competir por las vacunas. ¿Y por qué yo tengo que pagarle las vacunas a los haitianos con mis impuestos? Ese tipo de barbaridades, si es que nosotros no construimos reglas claras y nos ponemos de acuerdo en torno a esas reglas, van a empezar a aparecer con mucha más frecuencia de la que nosotros queremos. O sea, ya la vemos, pero son grupos marginales, no sé, los socialpatriotas o gente vinculada a José Antonio. Hoy día se llama el Partido Republicano, sorry. Claro, bueno, Partido Republicano, no, pero hay otro que es el Movimiento Social Patriota, que es de Gaspar Rivas. No sé si te acuerdas de Gaspar Rivas, el que fue Renovación Nacional, sí. Y que se peleó con Andrónico Lucy. El mismo. Él armó un movimiento. Él está en ese movimiento que es un patriota. Social Patriota. Social Patriota. Claro. Y ese tipo de expresiones políticas que existen, es innegable que existen, pero tienen que mantenerse en la marginalidad, y ahí hay una responsabilidad que tenemos quienes consideramos, por ejemplo, que son barbáricas. Entonces, si nosotros y este es el punto que yo quería mencionar, si nosotros nos quedamos en la discusión elevada de como media tecnicista y no somos capaces de ponernos de acuerdo en términos macro de cuáles son los límites de lo que nosotros toleramos en materia de lo que permitimos en el sistema político, un poco que tenía que ver con la legitimidad, lo que va a pasar es que estos grupos van a empezar a golpear todo este armado
anclándose justamente de esto de decir que no, es que los niños chilenos no tienen vacunas porque están vacunando a los niños haitianos y les ponen 2 vacunas en vez de una porque son haitianos, y todas esas barbaridades van a empezar a salir. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta a eso ante la ciudadanía antes de que eso se vuelva una opción legítima de decir. Es evidente que esas barbaridades existen y en mi opinión la derecha las ha tolerado, pero lo fundamental es para que dejemos de hacer esas contraposiciones, es que dejemos de ver, no sé, la buena educación como un premio y no como un derecho de todos los niños, o la salud, el derecho a la salud como un premio. O sea, el problema no es, y es evidente que el problema no es que haya más migrantes que vayan al sistema público de salud. El problema es que prácticamente el 50% del financiamiento en salud hoy día está en financiar al 20% que se atienden en ISAPRE, y el gobierno tiene una reforma que se concentra fundamentalmente en eso. Entonces acá hay un problema. Construir servicios sociales universales también es una manera muchísimo más efectiva de construir integración, de construir ciudadanía, y eso es lo que no estamos viendo. No lo estamos viendo en salud, no lo estamos viendo en educación, donde estamos de nuevo en la discusión sobre el derecho a un cupo, cuál es la mejor manera de distribuir un cupo escaso en la educación de calidad, en vez de hacernos cargo de asegurar un cupo de calidad en la educación pública para todos los niños. Nos tenemos que ir. Rodrigo, muchas gracias. Javiera, muchas gracias. Queda el tema pendiente. Volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.